Si quiere tener el favor de Dios, nunca cuestione a Dios por qué suceden las cosas. Si quiere tener el favor de Dios, nunca se enoje en Citadel, en el paseo, ahí echándole a su señora. Mira, vine por ti, nada más por ti, porque quieres esa bolsa ya la tienes y todo, ¿verdad? ¿Sí? Sino al contrario, porque ciertamente Dios en su palabra dice que a los que aman a Dios, que todas las cosas que le resultan para bien. Y se necesita en segundo lugar su gracia, ¿verdad? Su gracia es importante porque cuando usted es aceptado necesita ser escuchado, ¿sí? Cuando usted entró ya, es importante ser escuchado y se necesita la gracia que tenía Jesús. Su palabra dice que Jesús empezó a crecer en sabiduría y en gracia, ¿sí? Y a lo mejor piensan que el tener su gracia es estar guapo, así como yo, alto, delgado, atractivo. No, eso no es, esa es otra cosa. No, es el que usted sea luz. Es el que usted alumbre cuando está hablando sobre las nuevas y sea escuchado y que la gente esté atenta, así como usted está atento aquí. ¿Verdad? A lo mejor algunos están bien dormidos aquí. Y lo comprendo porque aquí está en su casa del Señor, con clima, hay paz, aquí no le grita a su esposa, aquí nada, usted está en paz, se duerme. O sea, entiendo eso. Siempre es importante, hermanos, el tener la gracia de Dios. Platican que la cantante que se llama Yuri. ¿Quién ha escuchado a Yuri? Nadie ha escuchado a Yuri. Dice, Señor. Platica ella que al principio fue hacer una audición, ¿sí? Y cuando fue ante quien la pensaba contratar, ¿sí? Al solo verla, le dijo, estás contratada. Y le dijo, ¿pero por qué? Porque tienes gracia, y quien tiene gracia es escuchado, así esté fea o le cante mal o bien o horrible, lo que sea, pero tienes la gracia. Y así tiene que ser el cristiano, el que tenga la gracia del Señor para ser escuchado cuando usted está impartiendo la palabra de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Se necesita, en tercer lugar, la sabiduría. Y le pienso platicar lo que es la sabiduría. Ciertamente es el saber qué decir y qué hacer en el momento y en el lugar adecuado. Porque ciertamente Dios en su palabra ahí dice que para todo hay su tiempo. Se necesita tener
la sabiduría, porque aquí Dios en su palabra, Él dice, ante todo, adquiere sabiduría. Pero a veces, cuando se convierte alguien, lo primero que quiere hacer es líder. Quiero ser coordinador de los sugieres. ¿Cuándo va a quitar a Julio? Nunca lo va a quitar. No, ante todo, sí, sabiduría. ¿Cuánto cristiano hay? Sí tiene el favor, sí tiene la gracia. Ay, pero cuando empieza a hacer las cosas y a hablar las cosas, habla puras barbaridades. ¿Cuándo se va a convertir la gente? ¿Cuánto cristiano empieza a compartirle y le ve a la persona algo aquí y se lo arranca y le dice que se va al infierno y todo? Y no, hace un escándalo mundial. Dios nos mandó a no arrancarle nada a nadie, sino a compartir las buenas nuevas a las personas. Sabiduría, hermanos. ¿Sí? Ciertamente aquí dice la palabra de Dios que la sabiduría estaba junto a Dios cuando Dios empezó a fundar el mundo. Ahí estaba la sabiduría. ¿Sí? ¿Cuánta gente echa malas en todas las cosas? En su negocio, en su familia, en su matrimonio, porque le falta sabiduría. Y sobre todo en los matrimonios, ¿cuánta gente le falta sabiduría? Y más que todo a los hombres, ¿verdad? Siempre yo he puesto este ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo real, actualizado, y a lo mejor usted lo hizo hoy. Si usted ve a su esposa que anda trapeando, ¿sí? Y si usted no tiene la sabiduría, y si tiene la sabiduría, lo menos que puede hacer es empezar a caminar en donde ande trapeando. Si quiere caminar o pasar de ahí, flótele mejor. ¿Sí? Ah, pero no. Esta es mi casa y este es mi piso y yo lo piso. Y si ahí empiezan los problemas. ¿Y sabe quién quiere que les arregle ese problema? El rema, el 3 igual a 1, el 5 igual a 1, el 8000 igual a 1, no, porque nos faltó sabiduría. Se necesita la sabiduría en el pueblo de Dios. ¿Cuánta gente, cuando le comparte a alguien, empieza a compartirle sobre el infierno? Y le empieza a hablar del infierno y que allá y que te van a tragar estos gusanos y vivos por miserable y todo. Y le empiezan a echar. ¿Sí? Y alguien dijo cuando le empezaron a compartir eso, él platicó esto: platícame sobre el cielo porque yo ya estoy viviendo un infierno, eso ya me lo sé. ¿Sí? Y eso es bien tremendo, el cómo se necesita la sabiduría hasta para compartir la palabra de Dios, su favor, su gracia y su sabiduría.
Y en cuarto lugar, se necesita la unción o la autoridad de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, ir y sanar a los enfermos, se necesita la autoridad. Cuando Dios dice en su palabra, ir y echar fuera a los demonios, se necesita la autoridad de Dios. ¿Sabía usted que los que vienen al primer culto y al segundo culto y al tercer culto, aquí no, ustedes no, al que viene al primero, al segundo y al tercero, cuando se encuentran con algún endemoniado, le hablan a alguien? Aquí no, ¿verdad? Aquí no, aquí ustedes se enfrentan y en el nombre de Jesús sale. ¿Sí? Y ciertamente, ¿cuánto cristiano cuando se enfrenta a alguna cosa así, ahí está orando horas y horas y horas y horas y horas y no sale el demonio? Y se la pasa orando, hasta arrulla al demonio porque ahí está orando. Cuando usted tiene la autoridad, aquí dice en su palabra que con solamente la sombra de nosotros o la presencia de nosotros son sanados los enfermos. Se necesita la autoridad de Dios. Y ciertamente a veces, algunos hermanos, ustedes no, el que viene al primero y al segundo y al tercero, ni tienen autoridad ni para controlar a un niño de 5 años, a un niño de 3 años, es su hijo, es el que lo mantiene, es el que lo sostiene, ni eso tienen autoridad, con mucho más razón a un endemoniado. Se necesita la autoridad de Dios para extender el reino de Dios y sanar a los enfermos. Se necesita la unción que Dios nos da, porque afuera hay mucha gente encadenada. ¿Sí? Se necesita la autoridad de Dios, hermanos, porque mucha gente necesita de nosotros. ¿Cuánta gente está ahorita atada al vicio? ¿Sí? Y el cristiano actualmente, cuando viene alguien así, lo que hacemos es enviarlo al psicólogo. Está tremendo eso. Porque nos falta la sabiduría y la autoridad de Dios. Y a veces la iglesia se convierte en un centro de recomendación. No, yo te recomiendo allá, yo te recomiendo allá, yo te recomiendo allá. No, yo te recomiendo a Jesús, que hoy te va a libertar, a Dios, que hoy te va a sanar. ¿Sí? El favor de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la autoridad sobre los enfermos y sobre los endemoniados es lo que necesitamos clamar al Señor. Ya vamos a dejarnos el de clamar
Señor, es que quiero ser un líder. Dios nunca, nunca, nunca en su palabra aquí dice que nos envió a ser líderes. ¿En dónde dice eso? ¿Cuánta gente anda en conferencias, en congresos, el cómo ser un líder, el cómo ser un excelente super líder y en cómo ser? ¿Cuántas veces ha escuchado un congreso en que se diga, usted puede hacer un gran siervo? No, nadie quiere el servir, ¿verdad? Porque todos lo que quieren es mandar. Pero dice el Señor que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y es súper necesario y súper indispensable en adquirir la sabiduría de Dios. Dios quiere gente sabia. Jesús se enfrentó a sus enemigos con sabiduría, ¿sí? O sea, eso es bien tremendo. O sea, Jesús adquirió la sabiduría y se enfrentó a sus enemigos. Pero nosotros nos falta mucho de eso. Y su palabra dice que al que esté falto de sabiduría, que la pida y que Dios se la dará. ¿En qué? En abundancia. Y además, esto es algo bien importante, sin reproche. Dios nos va a dar la sabiduría sin reproche. Sea usted rico, pobre, feo, flaquito, lo que sea, Dios se la va a dar sin reproche. ¿Verdad? Ciertamente su palabra aquí dice algo bien tremendo, que la sabiduría se puso en las plazas y clamó y dijo, ven a los insensatos, vengan, acá estoy yo. Pero por lo general andamos buscando otras cosas, ¿sí? El ser jefes, el ser líderes, ser cosas, ser esto y ser lo otro. Y Dios dice, ven, adquiere ante todo sabiduría, porque con la sabiduría se puede extender el reino de Dios en esta ciudad, y su gracia, y su favor, y su autoridad. Dios quiere un pueblo en el cual seamos luz al mundo y sal de la tierra, ¿sí? ¿Cuántas veces ni siquiera alcanzamos a alumbrar un cuartito, mucho menos el mundo? Cuando Dios dice en su palabra que seamos la sal de la tierra, es cuando usted le da sabor a la vida y a los que están en su entorno. Mire, si usted quiere saber o si quiere aplicarse su examen, si tiene el favor de Dios y la gracia de Dios y la sal de la tierra, le voy a platicar algo y para que usted sepa si tiene eso o si no lo tiene. Y ciertamente esto es real, ¿sí? Cuando usted va a un lugar solo, a un restaurante solo, y usted llega y está solo y se sienta y empieza a llegar la gente.
usted es la luz del mundo, porque la gente ve la luz y saborea la sal y quiere estar en la luz y quiere tener un buen sabor en la vida. Ese es un examen que usted se necesita aplicar en su vida y saber si tiene el favor de Dios, la gracia de Dios y ser la luz y la sal en la tierra. Se necesita un cristiano real y no un cristiano emocional. Las emociones solamente son un ratito. Y el cristianismo es un estilo de vida. ¿Sí? La gracia de Dios para ser escuchados. ¿Cuántos de aquí ni en su casa son escuchados? Eso es tremendo. ¿Cuántos de aquí ni en su casa son aceptados? Es necesario el que usted y yo empecemos, ¿sí?, a pedirle al Señor su gracia, Señor, tu favor. Acomoda todas las cosas, Señor. Acomoda todas las cosas en la familia, en el negocio, en la escuela, todas las cosas. Dios, mire, Dios puede mover al mundo entero a su favor. Dios en cierto día, ¿sí?, en cierto día su siervo Josué clamó y Dios acomodó el sistema solar a favor del pueblo de Israel solamente por un clamor. Eso es tremendo. Josué con su palabra, ¿sí?, y su autoridad, así le dijo a la luna, tú detente, y al sol también, tú detente. O sea, la autoridad tremenda que tenemos. Se ha ido esa autoridad. ¿Sí se acuerdan a los que tienen 50 años o más? Cuando eran chicos, yo no, aún no estoy joven. Cuando eran chicos, ¿sí?, su papá simplemente al mirarlos, o sea, un control tremendo, solamente con la mirada, ¿sí? Y actualmente los papás se sacan los ojos y el niño no entiende para nada. ¿Sí? Nos faltó y se perdió la autoridad esa que antes se tenía. ¿Sí? Es tremendo eso y es real. ¿Sí? Se necesita clamar al Señor y decirle, Señor, envíame esa autoridad. Porque actualmente cuánta gente grita y grita y grita y grita y no pasa nada. Si a usted le gusta ver alguna serie, usted vea las series en donde sale el Chapo y el Padrino y eso, sí, simplemente nada más con una mirada tienen el control y con una palabra nada más, sin gritar, sin hacer escándalo, sin nada, tienen una autoridad tremenda. Y a veces el cristiano, cuando se tiene a un Dios grande y poderoso, no se tiene esa autoridad, brinca, salta y todo, y no pasa nada. Sé que están muy serios porque están analizando el mensaje, pensándolo y diciendo, sí es cierto, sí tiene razón el hermano, y le pensamos,
dar un aplauso al Señor porque nos está enseñando la verdad. Usted no se enoje. Dios es bueno y Dios quiere a un pueblo fuerte en todas las áreas, porque ciertamente Dios quiere que su reino se extienda, ir y predicar el evangelio, ir y sembrar su palabra, ir y hacer discípulos. Cuando Dios habla sobre el discípulo es el de invertir tiempo y finanzas. Y a veces uno no quiere invertir eso. Sí sabía que aquí en la iglesia el ministerio en el cual casi nadie quiere entrarle es el de consolidación, ¿verdad? Porque hay que enseñar a los nuevos, enseñarles a hablar, enseñarles a caminar, enseñarles a crecer. ¡Ay, qué flojera! ¿Sí? Y a usted se le enseñó todo eso. Y dice el Señor que da, ¿qué? De gracia, lo que de gracia recibimos. Cuando usted empieza a discipular a alguien, está haciendo una gran obra en el reino de Dios. Es algo tremendo y que le piensa dar frutos en gran manera. Aquí estoy yo porque cuando yo me convertí, ¿sí? Porque cuando alguien me habló sobre Jesús, me habló, me consolidó, me afirmó, me guió, ¿sí? Y a la fecha yo no he conocido a alguna persona así, tan tremenda para consolidar y discipular a alguien, ¿sí? El que invierta tiempo, el que a su casa vaya y que se lo traiga al culto y lo lleve y lo enseñe y le diga, ve, y mira, ahí hay muchas chicas bien guapas, ahí vas a encontrar una chica y ahí te vas a casar y ve, y el Señor te sana y el Señor te va a ayudar y así, y todo el tiempo, el dinero, las finanzas que invirtió y sobre todo la misericordia. Se necesita la misericordia de Dios y así poder extender el reino de Dios. Hay mucha necesidad allá afuera. Se necesita tener misericordia y a veces eso es lo que nos falta para extender el reino de Dios. ¿Sabía usted, y le pienso platicar algo bien tremendo, si usted está medio enojado, se piensa enojar más? Pero eso no es mi problema, es su problema. ¿Sabías que el 99% de los cristianos no saludan a todos? ¿Sí? Eso es tremendo. Ustedes sí, ustedes son el 1%. ¿Sí? Pero el 99% no saludan, ¿sabían eso? Si usted va a un rancho o a una ciudad chiquita, todos se saludan. Les dije, se van a enojar, pero ¿sí? Cuando usted entró, ¿cuánta gente se encontró y a cuántas saludó? Ay, Señor.
¿Sabía que posiblemente a quien ignoró le pudo o le puede salvar la vida algún día? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿O nos faltan lentes o nos falta misericordia? Lentes. Amén. ¿Sí? Está tremendo. Mire, en su mayoría, así dice, quiero predicar como predica el pastor y hacer como el pastor, sí, todo sí, pero nadie dice, quiero ser como el pastor que a todos saluda y a todos atiende. ¿Verdad? Nadie dice eso. No, pues, quiere acá el... Y eso es tremendo y eso es real. Y somos hermanos en Cristo, el mismo cuerpo de Cristo. ¿Y por qué los del primer culto y los del segundo y los del tercero no se saludan? Aquí sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe que un simple saludo puede salvar una vida? ¿Cuánta gente entra aquí que es súper rechazada en el mundo? Y cuando usted lo saluda, ¿sí? Usted va a transformar una vida, pero si usted lo ignora, él va a decir, aquí son igual en el primer culto y en el segundo y en el tercero. Y por eso asisten al cuarto, aquí sí lo saludan. ¿Sí? Les dije, vamos a escuchar un mensaje diferente hoy. Se necesita misericordia, hermanos, se necesita tiempo. Acuérdese que en la Biblia cuenta una historia del buen samaritano. Cuando alguien estaba allí en el suelo, angustiado y herido, y pasó, ahí dice en su palabra, ahí dice, y pasó el líder de la alabanza y lo vio y dijo, yo atender a ese, yo el que canto acá arriba, no, y se fue. Y dice que pasó el coordinador de el Rema, vamos a ponerle, dijo, yo atender a ese miserable, sucio, apestoso, y se pasó de largo. Y vino otro insignificante que tenía 3 cosas bien importantes. En primer lugar, misericordia. ¿Sí? Ahí dice en su palabra. En segundo lugar, tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Y en tercer lugar, finanzas, porque lo llevó ¿a qué? A que lo atendieran. Y él dijo, lo que necesite, yo se lo pago. Está tremendo. Su palabra dice aquí que cuando empiece a tocar el piano es que me quedan 5 minutos o 10. La misericordia de Dios y el tiempo de Dios y las finanzas de Dios se necesitan
para extender el reino de Dios, hermano. Y ciertamente Dios en esta tarde, Él está hablándonos. Hay que tocar al Señor y decirle: Señor, envíame el favor tuyo y tu gracia y tu sabiduría y tu autoridad y tu misericordia y tus finanzas también, Señor, y tu tiempo, Señor. Cuando alguien atiende a alguien y cuando le entrega el tiempo a alguien, Dios se lo va a recompensar. ¿Sí? Cuando alguien necesite algo, Dios se lo va a recompensar. Cuando alguien allí en la esquina empiece a pedirle, ¿sí, hermano? O sea, usted nunca diga: son unos arrastrados, ¿para qué están allí? Y que se pongan a jalar y todo. No, Dios lo está probando a usted y a mí. ¿Sí? Y Dios va a recompensarnos. Mire, porque un día, hace poco, yo ahí pasé, y por lo general, o siempre yo les doy pues 5 pesos o así, o 10 pesos. Y Dios habló a mi corazón. Y Dios, Él fue el que me dijo: a partir de ahora, tú no le des 5 pesos ni 10 pesos. Tú le vas a dar un billete siempre que pases por aquí y que esté alguien allí. Si fuera yo otro, yo diría: ay, pero pues, esta gente se ponga a jalar. Así como piensan en el primer culto, en el segundo y en el tercero, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? No, pero fui obediente a la voz de Dios y empecé a darles un billete, y Dios me lo recompensa en gran manera. ¿Sí? Porque a veces sentimos eso, y a veces hasta pensamos: no, es del diablo. El diablo me quiere empobrecer y quiere que le entregue yo ese dinero a esa gente. ¿Sí? No, la misericordia de Dios. Usted no puede ver a una mujer con su niño ahí en el sol y no se le mueva el corazón a misericordia. Si a usted no se le mueve así como a los del primer culto y a los del segundo y a los del tercero, algo está mal en nuestras vidas. Porque alguien platicó, hermano, esto, y esto es real. Porque hay una persona en el mercado que siempre da, o sea, al que va le da, ¿verdad? Y al que va y le da. Entonces alguien fue ahí con él y le dijo: oye, no, hombre, no, eres un tonto, estás dando y dando. Y él dijo algo bien sabio: es mucho mejor el que esté yo acá entregando a que esté yo en contra pidiendo. ¿Sí? Y así pienso yo: es mejor estar yo dando que estar allí
pidiendo. Y Dios en esta noche, Dios quiere que usted transforme su vida. Y Dios va a recompensar esa transformación en gran manera. Y se cumplirá su palabra, en la cual dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada es nada, ni finanzas, ni amor, ni nada. Eso es nada.